Desde hace algunos meses, mis alumnos mostraron cierto interés por un tema que comenzó a tener tendencia en los medios informativos: las protestas feministas en México y otras partes del mundo. Hoy en día, el foco que han tenido algunos de los delitos cometidos en contra de mujeres y niñas en nuestro país, y que hemos nombrado feminicidios, ha vuelto inevitable la charla sobre el tema en el aula, con los compañeros de trabajo, con la familia, con los amigos, y obviamente es casi imposible escapar de las opiniones de otras personas en redes sociales. Así, he descubierto que al menos en mi círculo social hay quienes piensan que es importante el foco que se le está dando y que además es gracias a una mayor libertad de expresión y a la viabilidad de las redes sociales y el internet que se habla y difunde mejor el tema y las convocatorias a la unión en protestas. Hay quienes consideran que el gobierno hace su parte y los que consideran que al contrario, el gobierno está intentando tapar una realidad latente a la que no quiere hacer mucho caso. Es sabido de quienes están a favor de las protestas públicas como marchas y paros nacionales, como el convocado para el próximo 9 de marzo. Pero también de los que consideran que no se debe seguir esa convocatoria por ser impulsada por grupos feministas pro aborto. E incluso he escuchado a quienes piensan que es parte de una campaña para minimizar el valor de la masculinidad y establecer un nuevo régimen de matriarcado. Empieza el matriarcado. Pero eso sí, en lo que todos coincidimos es en la idea de que la sociedad ya está harta de que los políticos demagogos se apropien de las manifestaciones sociales para querer ganar posición en la sociedad. Sí, como Margarita Zavala y Marco Cortés por un lado, o hasta el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, entre otros, que en muchas ocasiones han demostrado trabajar tan solo para sus intereses e incluso estar en contra de protestas similares. Señores, por favor, háganse un lado y dejen trabajar, pues mucho ayuda el que no estorba. La discusión está en el aire, pero ¿realmente es necesaria una discusión? Hoy en día, ¿es realmente necesario hablar de feminismo, machismo y derechos de grupos vulnerados? En la clase de transversalidad de la perspectiva de género de una universidad, hablábamos de la latente necesidad de rescatar de la vulnerabilidad en la que se ha sometido, no por décadas, sino por siglos, a grupos sociales como el de las mujeres. Pues históricamente, y todos lo sabemos, la lucha por tener no iguales, sino equitativas circunstancias para competir en la sociedad ha sido vigente por mucho tiempo. Y es una realidad que una sociedad con mejores oportunidades de desarrollo para todas y todos sus integrantes siempre tendrá mejores condiciones de vida. Por otra parte, estadísticas de organizaciones y organismos de consulta evidencian que, aunque la tasa de homicidios cometidos en contra de mujeres va en aumento, aún el número de homicidios es mayor en hombres. Pero, ¿acaso la muerte de una persona duele más o menos por el género que éste vivía? Más datos estadísticos dicen, por ejemplo, que en México a las mujeres se les imponen mayores penas y condenas por delitos cometidos que a los hombres. Y también hay datos para demostrar que el número de indigentes masculinos en México es mayor que el de las femeninas. Así, podemos encontrar infinidad de estadísticas que solo enfrascan y hacen aparentemente más profunda, pero en realidad solo superficializan la discusión. Para efectos prácticos, voy a plantear un ejemplo gráfico. Una hoja de papel representa a la sociedad, con toda, absolutamente toda su diversidad. Hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, ancianas, pueblos originarios y pueblas originarias, homosexuales, transexuales, bisexuales y todo lo que quieras sexuales para acabar pronto, y todos los tonos de piel que quieras inventar. Una sociedad merecedora de los mismos derechos universales. Derecho a la vida, derecho a la libertad física, libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de etcétera, etcétera, etcétera. Derecho a la salud, derecho al trabajo, a la integridad física y mental. Derecho a la felicidad, por utópico que este derecho parezca. Nótese que no hago toda la mención de los derechos humanos, pues alguien con el mínimo acceso a YouTube tiene acceso a conocerlos. Bien facilito, en tu buscador googlea derechos humanos. Sin embargo, el sistema últimamente nos dice que debemos velar por los derechos de la mujer. El año pasado, no sé si recuerden,
era por los derechos de los homosexuales. Antes, en algún momento, por los derechos de los indígenas o pueblos originarios. En otro momento, de los niños y niñas. Y después que no, solo de las niñas. ¿No es acaso necesario reconocer que todos tenemos los mismos derechos por igual y, en consecuencia, deberíamos tener técnicamente las mismas oportunidades? ¿Por qué el sistema sociopolítico del mundo insiste en marcar diferencias? ¿Por qué exponer la manifestación de un grupo para enfrentarlo al resto de la sociedad? Sí, porque luego de las manifestaciones públicas que un grupo hace, el resto de la sociedad comenzamos a tomar partido, a juzgar y a condenar, como si en algo se aportara con nuestro juicio y nuestra crítica al desarrollo social. Sé de buena fuente que un profesor de universidad le ha dicho a sus alumnas que eviten el acoso vistiéndose más recatadas. Y entonces, ¿dónde queda la libertad de sus estudiantes mujeres para vestir como quieran? ¿Por qué creemos que un hombre no puede respetar los derechos de otra persona solo porque la ve vestirse diferente? ¿Quién dijo que para encontrar soluciones deberíamos iniciar por condenar y juzgar al otro? Y en ese rol de preguntas, ¿por qué tendría alguien que luchar por unos derechos que por nacer ya tiene? ¿Quién se los quitó? ¿Por qué se los quitó? ¿Para qué se los quitó? Otra serie de preguntas por el lado inverso podrían ser: ¿quién roba? ¿Quién viola? ¿Quién secuestra? ¿Quién mata? ¿Por qué roba? ¿Por qué viola? ¿Por qué secuestra? ¿Por qué mata? Muchas veces, ante una simple falta de respeto o el cometimiento de acoso hacia una mujer, se le pregunta al agresor: ¿por qué no piensas en tu madre, en tu esposa, en tu hermana, en tus hijas? ¿Cuántas madres y padres, desde la mejor de las intenciones, no dicen a su hijo varón que antes de faltar el respeto o causar algún daño a una mujer, piensen en su madre, su hermana, su esposa o sus hijas? ¿Y acaso esto ha sido suficiente? ¿Quién es el que arrebata? ¿Quién ve a otro ser humano, a otro ser vivo como objeto? ¿Quién toma sin permiso y a la fuerza? Es obvio que aquel que arrebata, aquel que toma sin permiso y a la fuerza, es solo aquel que no se siente merecedor del objeto de su deseo. Entonces, piensa que solo podrá obtener lo que quiere con base en la fuerza, con base en la violencia. Entonces no se trata de una problemática externa, sino de un conflicto interior del individuo. ¿Pero cómo es que se le generó? O digámoslo coloquialmente, pero en serio, ¿quién le hizo tanto mal? ¿Hemos acaso normalizado a través del cine, la música, la televisión, ciertos o muchos tipos de violencia? Quizá cuando estés a punto de hacerlo, por mínimo que parezca, por mínimo que esto sea, antes de agredir al prójimo, sea hombre o sea mujer, antes de atentar contra su vida, contra su integridad, contra su dignidad o su propiedad, quizá no debamos voltear a ver a nuestros seres queridos y pensar en ellos. Quizá sea más importante mirar en nuestro interior, observar nuestra carencia, revisar si con el daño al prójimo realmente voy a satisfacer alguna carencia o solo estoy dañándome más y en consecuencia dañando a la sociedad. ¿En verdad, la solución a los problemas sociales vendrá de afuera? ¿O hace falta una introspectiva para desde mi interior revisar qué estoy haciendo para mejorar mi entorno? ¿En verdad doy el amor suficiente para que esta sociedad sea más amorosa? ¿En verdad sé qué es el amor? ¿Tú sabes qué es el amor? ¿Dónde necesitas dar y sembrar amor? ¿En verdad nos preocupa la violencia o nos preocupa solo que no nos pase a nosotros? Sé que es un tema complicado, pero hoy no pensemos en respuestas, no solo opinemos, pensemos en cómo actuar. Actuemos desde el amor. Abraza tu yo interior y luego sal y, de ser posible, abraza a tu sociedad, a tu ecosistema, a tu mundo, a tu universo. Y en efecto, considero que sí. El hecho de que exista en la agenda pública el tema del feminismo sí ha sido necesario para recordarnos que en este mundo existen injusticias a veces inimaginables que debemos erradicar. Es necesario hablar de respeto a los derechos y detener la violencia contra la mujer, contra las niñas, contra los niños, contra los homosexuales, contra los indígenas, contra todos. Respetar los derechos y detener la violencia que se ejerce contra cualquiera. Hoy no te recordaré dar like o compartir este video si no quieres. Hoy te invito a que enciendas tu corazón y desde ahí actuemos por un mundo mejor, donde ni siquiera tengamos que hablar de derechos porque esto ya sea un estilo de vida en todas las sociedades.
Hashtag, ahí está la información. Nos vemos la próxima y espero que la próxima tengamos un corazón más abierto y más dispuesto. Hasta la vista.